Fabio, vamos a ir basados en la teoría, ¿de acuerdo? Porque esa va a ser la guía que vamos a tener. Vamos a ir jugando no en el orden del libro, sino en el orden de la conveniencia que nos tenga el ir haciendo las caras, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos con lo más fácil. Corte en vestibular, ¿sí? ¿Qué características tiene esto? Tenemos máxima convexidad a nivel del tercio cervical y tenemos cierta convergencia hacia oclusal, donde ya se va disminuyendo la convexidad. Entonces nos conviene mantener el tercio cervical básicamente intacto, sí, pero le vamos a hacer una pequeña modificación. Si nosotros nuestro corte en bucal lo hacemos muy metido, muy exagerado, nos vamos a reducir demasiado la cara oclusal, ¿sí? Entonces sean prudentes en quitar una nada, ¿de acuerdo? Entonces, para remarcar un poquito la máxima convexidad a nivel cervical, le podemos quitar un pedacito acá. Entonces, ahí tenemos ya la curvatura, miren. Calidad. ¿Sí? Seguimos con teoría. ¿Sí? ¿Dónde queda la máxima convexidad en lingual? En el tercio medio. Entonces, no vamos a tocar tercio medio. ¿Sí? Nos vamos a meter levemente en tercio cervical, ¿sí? Y en tercio cruzal. ¿De acuerdo? Entonces ya nos cambia máxima convexidad por vestibular en cervical y tenemos máxima convexidad en tercio medio. ¿Sí? Y tenemos buen pedazo todavía de espacio para cara oclusal. Entonces vamos bien. Entonces vamos a marcar ahora. Es que graba este lado, porque en la espalda lo estás grabando. ¿No? Vamos a marcar ahora el cuello o el cervix mesiodistal, que son 8.6. Para saber hasta dónde nos vamos a meter, voy a marcar acá en vestibular y voy a marcar aquí en lingual, sabiendo que aquí me voy a reducir un poquito en tamaño. ¿Para qué? Para podernos meter y bajar las caras proximales en cortes. Entonces, empecemos en mesial. ¿Dónde queda el punto de contacto? ¿Dónde es ahí? Sería en el tercio. Cerca del tercio. Casi en la línea de unión de tercio oclusal y medio, ¿sí? Entonces nos conviene mantener la máxima prominencia de nuestra pieza ahí. ¿Y hasta dónde nos vamos a meter? Hasta los puntitos. Hasta los puntitos. Ahí me falta un poquito. Y lingual me puedo meter otro poquito, porque vamos a ir reduciendo la cara lingual más que la vestibular. ¿Sí? En distal vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a ir jugando con dos cosas a la vez. Uno, el punto de contacto tiende a estar un poquito más abajo hacia el tercio medio, sí, pero eso lo vamos a manejar después un poquito ya cuando lo estemos redondeando. Ahora, ¿cuál de las dos caras creen ustedes proximales es la que gira más y cuál es la que se mantiene más recta, según la teoría? Distal es más. Mesial se mantiene recto, ¿sí? Y distal gira, ¿sí? Aquí tenemos dos chances de hacer. Pensar, uno, ¿para dónde se dirigen las cúspides? La palatina se dirige a mesial y la bucal se dirige hacia distal. Entonces, a la distal le podemos agregar un corte todavía en la porción del tercio oclusal que haga que incline más todavía la cara. Ajá. ¿Sí? Entonces, si van viendo aquí los dibujos, vamos haciendo un poquito la secuencia de todo esto. Ahorita se las estoy encontrando con plática para que le encuentren la lógica, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ya básicamente el corte de toda la periferia de la corona. ¿Sí? Ahorita nos vamos a ir pensando cómo vamos a trabajar las cúspides. Si tomamos de referencia, igual a lo que trabajamos en camino, ¿sí? Un eje largo en toda la pieza se iría a la mitad del tercio medio, ¿cierto?
Cierto. Entonces vamos a marcar muy suavemente a la mitad del tercio medio el eje largo de la pieza. ¿Sí? Entonces empecemos a cranear. Cúspide bucal, su vértice se dirige para distal. Encontramos el lado distal y vamos a calcular 1 milímetro y fraccioncita, pensando por la escala que tenemos, el corrernos hacia distal con el vértice, ¿sí? Para que el brazo nos quede más corto. Entonces, la cúspide palatina o la lingual nos queda hacia mesial, entonces nos corremos hacia el lado mesial, pensando que el vértice va a quedar para ese lado, ¿sí? En esta porción de acá. ¿Están cruzados? Sí. Necesitamos hacer brazos entonces. El problema de esto es que tenemos una cúspide bucal y una cúspide palatina. Entonces, tenemos que amarrar de la mano de una vez un poquito dónde va a ir el surco, ¿sí? El surco no va a ir en medio, no lo podemos marcar a la mitad del tercio medio. Porque la bucal es más voluminosa, entonces nos corremos un poco más para lingual o palatino, es bien poco lo que nos vamos a correr, y vamos a marcar muy levemente donde vamos a querer el surco, ¿sí? Pensando en qué, en lo que voy a hacer ahorita, brazos, ¿sí? Entonces, piensen que en el volumen de la cúspide bucal necesitamos hacer los dos brazos, el distal más largo y el mesial más corto, ¿sí? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pensemos otra vez con cuidado, ¿en dónde están los puntos de contacto? ¿Sí? Si el punto de contacto mesial queda más o menos en la línea de unión de tercio medio con tercio oclusal, necesitamos tener todavía algo de reborde proximal o marginal. Entonces, si mucho, vamos a llegar por el momento a la mitad para hacer la primera valoración del brazo. Entonces, voy a cortar únicamente el brazo de la cúspide bucal. Ahorita voy por el distal. Miren, respeto el espacio ¿sí? Solo de la cúspide bucal, ¿sí? ¿Hay diferencia? Voy a cortar de una vez el brazo mesial un poco más corto, solo en el espacio de la cúspide. Si lo ven así, porque sería superior, ¿se logra ver? ¿Sí? Y hay forma de cúspide, ¿de acuerdo? Ahora pensemos en la cúspide palatina. Para comenzar, hay altura diferente, es más bajita. Entonces, para comenzar, quitémosle un poco de altura, ¿sí? Entonces, volémosle altura, ¿sí? Volvemos a remarcar, o lo hacen hasta aquí, donde va a llegar el vértice, porque va a quedar cruzado, ¿sí? Y ahí ya podemos hacer otra vez los brazos para esta cúspide, ¿sí? Entonces vamos a hacer los brazos para esta cúspide. Vamos con el primero, vamos con el segundo. Entonces tenemos cúspide vestibular, ¿sí? Y tenemos cúspide palatina. Y perdón la expresión, pero por el momento es un relajo ahí arriba, ¿sí? A eso es lo que les tiende a ustedes a confundir, ¿sí? Para ustedes ubicarse un poquito más, tienen que empezar a decidir aquí. Si es primero, tiene que llevar reborde bucal, ¿sí? Si lleva reborde bucal, vamos a tener que hacer, igual que los caninos, un poquito de giro a la corona por bucal. Si es el segundo, se lo hacen en menor volumen, un poco más suave, como tal vez el primer corte que les hice. Entonces aquí ya se les empieza a marcar ya más el vértice de la cúspide donde va a estar. ¿Por qué no lo hice antes? Porque necesitaba limitar dónde estaban los brazos para que no me quedara corrido, ¿sí? Entonces ahí ya me queda alineado desde donde desvía el vértice hacia el tercio medio, ¿sí? ¿Qué es el lío que me tienen en oclusal? Doctor, ¿qué tanto me meto? ¿Cierto? La realidad es que tienen que ser bien prudentes,
Si ustedes se meten mucho, va a quedar muy marcado. A mi gusto ya viéndolo con los años, lo marqué mucho. Aunque el corte yo siento que está bastante bien, pero las posetas me fui muy para adentro. A mi gusto actual. Sí, pero empecé con eso y empecé a hacer las pruebas. Vamos a hacer lo mismo acá. Empecemos con los planos o vertientes oclusales. Primero, en vistas proximales no se pueden ver así rectas, ¿sí? Tiene que formarse una V, tiene que formarse esto de acá, ¿de acuerdo? Entonces empecemos a formar los planos o vertientes metiéndonos poco a poco hacia el surco. Un poco en bucal, un poco en vestibular, en palatín. Ahí empieza con los primeros cortes a formarse la V, ¿de acuerdo? Pero falta. Volvemos a bajar el surco sin miedo. A la vez, ¿cuál es la idea? Que conforme ustedes vayan bajando los planos oclusales o vertientes, vayan dejando formado donde quieren el reborde triangular. ¿Sí? Miren cómo va cambiando la cúspide vestibular. ¿Sí? Sí. ¿Se logra ver? Seguimos con la cúspide palatina. Al cortar la cúspide oponente, miren el primer plano cómo se queda de grande. Sí, eso asusta muchas veces. Lo voy corrigiendo con el otro. Vean que soy prudente en no formar una zanja como surco principal. Soy prudente en eso. ¿Sí? Si yo le dejo una zanja, me voy para adentro, para adentro, para adentro, para adentro y nunca voy a lograr correr. ¿Sí? Entonces, vean ahora. ¿Sí? ¿Tiene forma de V? Sí. Sí. Como cuchilla creo que es prudente porque me va a dar chance todavía a redondear y dar más anatomía. ¿De acuerdo? Entonces, como cortes, básicamente podemos afinar un poco si la cúspide palatina es un poco más redondeada, el darle un poquito más de redondez si les gusta, como la dejaron, o si no, tienden a quitar esto. Como cortes de un primer premolar, es esto con cuchilla nomás. El resto ya se va tallado con instrumento. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Está fácil así como se los planteé, en base a ir pensando en las características.